Y bien, antes de pasar a la entrevista con Kurt Burneo, vamos a pasar revista a algunos párrafos del plan de gobierno de Gana Perú, de Ciro Ollantumala, sobre el tema de las pensiones. Tenemos ahí en pantalla lo que se dice, esta baja cobertura se refiere a los que tienen pensión. Y los bajos montos de las pensiones tienen como problema de fondo la implementación de un sistema de pensiones que reposa en la capitalización individual y es propio de un país desarrollado, urbano y formal, y no de una sociedad con altos niveles de informalidad laboral como la nuestra. En el Perú, la introducción del sistema privado de pensiones, SPP, en la década de los 90 atentó directamente contra el carácter solidario y redistributivo sobre los cuales se sustenta cualquier esquema de seguridad social. Luego, a la hora que se proponen medidas se dice lo siguiente: implementación de un régimen de pensiones sustentado en dos sistemas. Uno, un primer sistema público que garantiza pensiones de jubilación para todos y que contiene dos componentes: el contributivo obligatorio, que es base del sistema, y la afiliación en el régimen contributivo será obligatoria para todos los trabajadores activos, tanto asalariados como independientes. El segundo, no contributivo, que ofrece una pensión básica para todos los adultos mayores de 65 años. Siguiente punto. Dos, un segundo sistema privado que sirva de complemento al primero. Este pilar es voluntario y está basado en cuentas individuales para trabajadores y asalariados. Los aportes se determinan en función del nivel de ingresos que excede al tope establecido para determinar las contribuciones al sistema público. Lo que quiere decir entonces es que el sistema ahora se volvería un sistema público, totalmente público. Lo obligatorio es matricularse en el sistema público. Y complementariamente, si a uno le quedan más, digamos, ingresos, puede entonces voluntariamente inscribirse en el sistema privado. Es decir, en buena cuenta, condenar a muerte el sistema privado de pensiones. Lo que sería, pues, un error absolutamente grave desde muchos puntos de vista, ¿no? El sistema privado de pensiones ha acumulado ya más de 30.000 millones de dólares de ahorro interno. Por primera vez en la historia, el Perú, digamos, tiene autonomía financiera, se ha emancipado financieramente, no tiene que conseguir préstamos externos para financiar su desarrollo, lo puede financiar con su propio ahorro interno, que es este. Por ejemplo, parte de la IRSA Norte, de la IRSA Sur, perdón, de la Transoceánica, se ha financiado con dinero de los fondos de pensiones, algunas de las obras de Castañeda Locio, etcétera. Muchos proyectos de empresas privadas ya no tienen entonces que acudir a crédito externo para ese fin. Pero además, cada aportante, cada pensionista, tiene su propia cuenta individual. Y en ella hay mucho más dinero del que ha aportado, porque esos dineros se invierten en acciones, en una serie de cosas, y ganan dinero, y entonces cada persona tiene mucho más dinero del que ha aportado. Y se jubila por eso con una pensión que es mayor a la pensión pública, al sistema público. Y entonces, y eso además se fomenta pues la cultura del ahorro, etcétera, ¿no? Es un sistema excelente por donde se lo mire. ¿Cómo es posible que se pretenda atentar contra él para regresar a un sistema público? ¿Cómo era antes el sistema? ¿Cómo es el sistema público? Un sistema de reparto, un sistema en que lo que uno aportaba iba a un fondo común. Ese fondo era capturado con frecuencia por el gobierno de turno cuando le faltaba plata para hacer obras o lo que fuese. Esa es la historia del Perú, del seguro social en el Perú. Y entonces finalmente se tiene que pagar esas pensiones con plata del presupuesto, es decir, con plata de los impuestos, que es lo que ocurre ahora con la ONP, ¿no es cierto? Y si falta plata del presupuesto hay que imprimir, hay que hacer maquinita y viene la inflación. Ya habíamos salido de eso, para regresar nuevamente a eso, inconcebible el carácter retardatario de este plan de gobierno. Bueno, esperemos que este también sea un punto que sea modificado con la incorporación de los nuevos colaboradores. Vamos a estar justamente con Kurt Burneo, uno de ellos, después de la pausa. Regresamos.